arrancamos con la grabación de la misma. Sí, agradeciéndoles por el tiempo que ustedes se dan para estas clases y vamos a arrancar. Para arrancar esta clase quisiera que me recuerden rápidamente qué es lo que vimos la clase anterior. ¿Quién me puede ayudar? Vimos lo que es una sección, pie de página y encabezado. Ya. ¿Para qué me servía la sección? Jennifer. La sección era un documento que tenía sus propias características. Es parte de un documento. El documento en general, el archivo en general, es uno. Lo que nosotros tenemos es la parte de ese documento que comúnmente le valoramos o le damos el nombre de sección. ¿Sí? Sí. Listo. Bien. Hoy, a ver, hasta acá creo que se aceptan hoy las asistencias. Bien, algo que debemos nosotros considerar, algo que vamos a tomar en cuenta y algo que debemos valorar y vamos a evaluar, es el hecho del trabajo que comúnmente nosotros desarrollamos, o que ustedes, en el caso de la carrera, de la profesión de ustedes, se debería mostrar a nivel de informes que lleven algo de estadística, informes que lleven cantidades. Y quisiera que ustedes me conversen cómo visualizan esos informes, qué es lo que debería contener un informe, por qué motivo un informe, cuando van a dar a conocer algo, debe llevar las características que ustedes dicen. Entonces quiero escucharles un poco para arrancar con la clase de hoy. Sí, hablemos un poco de los informes administrativos como tal. ¿Qué nomás deberían tener? Chicas. A ver, vamos por acá. Belén Villafuerte. Sí, jefe. A ver, cuéntame un poco acerca de los informes que ustedes como administradores deberían presentar. Van a dirigirse hacia sus colaboradores, van a dirigirse hacia algún superior. ¿Qué es lo que deberían llevar esos informes? Sería información sobre el tema que queremos tratar de informarles. A ver, pero dame ejemplos. Yo acá necesito un ejemplo. A ver, tú ponte ya en alguna cuestión. Dime inicio del año, dime final del año, dime mediados de año. Dime un trabajo que vamos a realizar solo con docentes, un trabajo que va enfocado solo a niños, no sé. Tú te pones el escenario y me hablas de lo que podría llevar un informe. Informarles sobre algún cambio que se va a realizar en cuestión a horarios. Ya, ¿por qué motivo vas a hacer ese cambio en horarios? Porque va a haber más turnos, entonces por eso vamos. Ya, muy bien, ¿por qué motivo va a haber más turnos? No dirán cómo molesta este profe, ¿no? Es hasta llegar a cuadrar lo que necesitamos en algunos casos revisar. Sigue, Belén.
¿sabe que meter más turnos para que la gente no se aglomere? Ya. ¿Y tú cómo sabes que existe aglomeración? Porque, por ejemplo, en una aula puede haber más de 40 niños. Ya. Listo, Belén. Gracias por el ejemplo. Vamos. Siguiente, Diego. Diego Saca. Buenas, ingeniero. Hola. Diego, cuéntame. ¿Me podría repetir la pregunta? Ya, vamos a hablar acerca de los informes que ustedes deben presentar. Sí. Cuéntame, ¿qué nomás deberían tener estos informes? El informe debería ser, depende de quién va dirigido. Si es para los otros licenciados, debería ser, depende del área en la que estamos trabajando, los avances que estamos realizando, los debemos presentar a final de año y otros finales. Deberíamos presentarle lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo y los resultados que se dieron en todo el proceso del año. Ya. Ah. Listo. Perfecto. Denme un segundito, por favor. Lastimado. Listo, gracias chicos. Bueno, Diego ya nos puso otro escenario. Quiero escucharle al resto. ¿Cómo vamos? No hay voluntarios. Vamos, Elizabeth. Bueno, si queremos realizar un informe, obviamente va a ser sobre un tema en específico y podría ser dirigido hacia toda la junta directiva de cada aula, con los gastos financieros o en qué se ha gastado todo el dinero que se ha aportado por aula. Listo, Elizabeth. Y miren, en los 3 ejemplos que me dan, vamos topando cierto tipo de aspectos importantes. Ya, a estos aspectos nosotros les llamamos datos. Porque nosotros, en todos los casos, Diego me hablaba del avance. Y ese avance yo le doy a nivel de porcentaje, porque es comúnmente lo que nosotros enfocamos. Belén me hablaba de cantidad de niños por aula. Y vienen a ser datos. ¿Sí? Elizabeth nos habla en relación a gastos que se pueden presentar dentro de un aula. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos estos casos, cuando nosotros especificamos, nosotros desarrollamos, nosotros establecemos este tipo de cuestiones, en todos los casos debemos topar. Cuando hablo de informes específicamente, lo que yo debo dar son datos, porque si no, yo no estaría informando mayormente nada. Sí. Cuando yo hablo de datos en relación a informes, estoy hablando de aspectos numéricos. Sí, tengo 2 tipos de datos. ¿Ya? Los datos alfanuméricos, los cuales no podemos hacer ningún tipo de transacción con estos datos, a excepción de unirlos y que me entreguen una cadena un poco más grande. Y los datos numéricos con los que sí podemos hacer transacciones. ¿Ya? Las transacciones básicas, si yo hablo de unas calificaciones, posiblemente estaré hablando de promedios, estaré hablando de nota más alta, nota más baja, ¿sí? Entonces, en todos estos casos, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy generando cierto tipo de transacciones.
¿ya? Cuando yo hablo de rubros económicos, posiblemente voy a establecer ingresos versus egresos, por poner un ejemplo. Estoy hablando de otro tipo de transacción. Sí. Por ahí me están hablando de cantidad de niños. Simple. Yo podría hacer una comparación entre la capacidad de mi aula a nivel de metros cuadrados, a nivel de mobiliario, sí, a nivel de luminosidad, cosas así, versus la cantidad de niños que yo tengo. Entonces, en todos los casos yo voy a ir presentando datos. Cuando yo hablo de informes, hablo de datos. Y en eso se va a basar parte de la clase de hoy. La clase de hoy vamos a trabajar en relación a gráficos, porque también debemos ser muy ejecutivos cuando nosotros presentemos algo. Sí. Si yo voy a generar algo detallado es porque se va a presentar un taller muy, muy bien elaborado con una cantidad de información, con una cantidad de recursos, y posiblemente eso sí los vamos a ir analizando por separado y por partes. Y se me ocurre que ahí va a ser muy útil el trabajar con esta situación a nivel de datos por separado. Sí, a nivel de datos los numéricos específicos. Pero cuando yo voy a dar un resumen ejecutivo, cuando voy a hacer un informe ejecutivo, un informe que me enfoque cómo va la situación actual, de acuerdo a cualquier ámbito que ustedes quieran topar, en ese caso lo que nosotros debemos optar es por presentar gráficos. Sí. Y aquí una pregunta que les hacía con anterioridad a estudiantes de otros cursos, pero que estamos viendo algo relacionado. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y un gráfico? Y no sé si ustedes me pueden contestar también este tipo de inquietud que tengo. Como veo que no les gusta hablar mucho, Estefanía. Yo dije, hola, Estefanía Toscano, ya hablaste, ya por más que quieras. A ver, ¿cuál es, cuál? Perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia entre gráfico e imagen? La imagen puede ser la representación de cualquier pintura o algún dibujo. Ya. Y la gráfica puede ser algo que represente a datos. Sí. O algo real que se obtenga, por ejemplo, puede ser de, digamos, en la luz, por ejemplo, en un gráfico nos indica cuánto hemos gastado, cuánto hemos consumido. Ya, perfecto. Sí, ahí tenemos un ejemplo claro de un gráfico. Claro está que ese gráfico ya se transforma en estático al momento de tenerlo impreso. Pero debemos considerar que un gráfico puede, no debe, puede ser dinámico. Más que todo cuando le tenemos en un archivo digital. Sí. En otros casos, cuando yo hablo de imagen, hablo de algo estático. En algún momento yo puedo tener una imagen de un gráfico. Sí. ¿Es lo más adecuado? No. Sí. Hay diversas formas de ir desarrollando este tipo de cosas. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo claro de lo que me va a hacer una imagen y lo que me va a hacer un gráfico como tal. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar gráficos y en estos momentos procedo a compartir la pantalla en relación a la parte de listo. ¿Ya? Estamos viendo la pantalla del Word, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, en estos momentos vamos a trabajar en lo que es la inserción de gráficos, ¿sí? De los cuales hay 4 gráficos que son los básicos
y de pronto los más utilizados. Si yo por ahí tengo otro tipo de gráficos en otros casos, porque posiblemente son un poco más trabajados, posiblemente pueden generar un análisis mucho mayor en relación a cierto tipo de aspectos que nosotros tengamos. ¿Ya? Me vengo a la cinta de opciones de insertar y le doy un clic donde dice gráfico. ¿Sí? Entonces, si estamos visualizando la caja de diálogo de gráficos, ¿cierto? Sí. Ya. Yo tengo gráficos de columnas, de líneas, circulares y de barras. Como los gráficos básicos, si cabe el término, o los más utilizados. ¿Sí? Voy a insertar en primera instancia un gráfico de columnas. ¿Sí? Si nos fijamos en la parte superior, me aparece una hoja de cálculo también básica, pero que me ayuda a la parte de trabajo. Por decirles algo, yo pongo una serie más, ¿sí? Y voy a poner valores. Si vemos que automáticamente se modificaron, ¿sí? Si vimos o no vimos. Sí. Listo. Y si yo quiero eliminar algo, cojo y elimino. Por si acaso, las series, ¿sí? Como están representadas acá, las series me viene a indicar, o me va a indicar los valores que yo tengo, ¿sí? Y las categorías me va a indicar la forma de agrupación que yo le doy. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los aspectos que yo debo ir considerando. Yo tengo el título del gráfico y puedo cambiarle de nombre. ¿Sí? Y así voy a ir funcionando. Entonces ya tengo un gráfico insertado. Bien. Me voy nuevamente a gráfico. Y quisiera que alguien me diga, luego de Estefanía estaba Steffi, si no estoy mal, que me diga cuál es la diferencia de insertar un gráfico de columnas versus un circular. ¿En qué motivo utilizo el uno y en qué motivo o por qué motivo puedo utilizar el otro? Steffi. Por lo que... A ver, dijo el de barras y el círculo, la diferencia. Sí, de barras o circular o pastel también que se le conoce. ¿Sí? Es que, las barras se encuentran representadas por ejes y en cambio el circular no se representa por ejes. Ya, pero hay una diferencia más de fondo. ¿De qué? Por la exactitud de los resultados. No, en todos los casos van a ser exactos. Por la forma que los resultados van a estar, uno va a estar en forma circular y el otro en forma lateral. No, a ver, luego de Steffi déjame ver quién está. Gema Intriago. Profe, no sé, tal vez sería en el circular, se usa más para porcentaje. Ya, va por ahí. Sí, cuando nosotros tenemos gráficos de columnas, líneas o barras, lo podemos utilizar con cualquier tipo de dato, cualquiera, ¿sí?
Cuando yo voy con gráficos circulares, en este caso sí debe tener una especificación. Tiene que ser con porcentajes. No podemos hacerlo, no se debería hacer, porque poder se puede, pero no se debería, no me representa nada, si yo utilizo datos nominales. Ejemplo, sí, yo pongo la edad de todos nosotros en un listado. Esas edades deben ir en columnas, en líneas o en barras, ¿ya? Pero cuando yo voy a agrupar esas edades, voy a agrupar entre 20 y 24, 25 y 29, 30, 34 y así sucesivamente. Entonces ahí voy a sacar cierto tipo de cantidades y esas cantidades automáticamente ya me representan porcentajes. Sí. O cuando yo agrupo por edades, así no le dé rangos. Los de 20, los de 21, los de 22, los de 23. ¿Ya? Recuerden, el circular cuando yo tenga porcentajes y los otros cuando yo tenga datos nominales. ¿Sí? Y por ese motivo nosotros vamos a tener una sola dimensión de gráfica. No vamos a tener dos. Si yo le pongo dos, por poner un ejemplo, ¿sí? Digo compras. Y en compras les pongo 10, 9, 8, 7. Pero si nos fijamos no se modifica nada en el gráfico. ¿Sí? Si yo elimino esto, no se modifica en nada el gráfico. ¿Ya? Entonces, esto nos debe dejar claros, esto nos debe llevar a identificar que ventas es una sola dimensión, o más bien dicho, este gráfico circular una sola dimensión. Y si yo tengo gráficos de columnas, como en este caso, puedo tener varias dimensiones que le conocemos como series. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Pi. Sí, Pi. Ya. Listo. Entonces, bajo estas características, lo que nos queda a nosotros es empezar a desarrollar un trabajo que nos enfoque a este tipo de cosas. Sí. Y para eso necesitamos nosotros contar con datos, para eso necesitamos ir a obtener datos y esos datos irlos trabajando en este sentido. Ya. Recordemos algo importante con ustedes, el ciclo académico se basa más en hoja de cálculo. Entonces, esta parte de gráficos acá, a nivel de procesador de texto, lo vamos a ver de manera muy rápida en estos momentos, porque desde la próxima semana ya empezamos a ver algo de hoja de cálculo. Para el próximo día viernes tenemos una evaluación práctica de esta parte de procesador de texto, pero el miércoles ya empezamos o arrancamos con hoja de cálculo. ¿Sí? Chicas, chicos, listo. Bien. Eso como parte número 1 del trabajo que nosotros tenemos. Voy a abrir en otra pestaña, ¿sí?, el Google Drive, pero permítanme, ya. ¿Sí? Se está abriendo el Google Drive y vamos a hacer otro tipo de trabajo, un trabajo colaborativo. Vamos a ver cierto tipo de forma de elaborar a nivel de procesador de texto. Con hoja de cálculo lo vamos a ver un poco más a profundidad, porque vamos a tener un poco más de tiempo en desarrollar esto. ¿Sí? Entonces, hoy estamos en esto. Bien. En primera instancia voy a generar una nueva hoja de cálculo. ¿Sí? Perdón. No es hoja de cálculo, es un nuevo documento de
texto, ¿sí? Y le voy a titular como práctica y con esta fecha. Vamos a hacer algo de trabajo colaborativo muy sencillo. ¿Sí? Hoy le tenemos de esta manera. Voy a generar un enlace para que podamos ingresar, algo similar a lo que se hace a nivel de los foros, ¿sí? Pero este solamente con el archivo, y quien desee puede ingresarse también a la parte del archivo. Voy a copiar el enlace, me vengo al chat y listo. Quienes deseen le dan un clic acá y van a ingresar y en estos momentos voy a compartir esta hoja. Bueno, ya alguien ya se incorporó como elefante anónimo, carpincho anónimo, delfín anónimo, que son los valores que me representan de manera directa en el Drive, ¿sí? Ya. Yo me regreso en estos momentos a mi página, ¿sí? O al Meet de forma directa, y quisiera que alguien de los que se ingresaron pueda escribir algo, ¿sí? Quien desee. ¿Sí están fijándose el resto? Chicas. ¿Sí? Listo. Yo en estos momentos no estoy desarrollando nada. Está escribiendo Delfín Anónimo, está escribiendo el Alce Anónimo, Taltus Anónima. Sí. Y todo el mundo puede escribir dependiendo del tipo de privilegios que se den en este tipo de plataformas. ¿Ya? Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros cuando utilizamos plataformas de trabajo colaborativo. ¿Sí? Allá, Estefanía Kuski presente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En estos momentos, nuevamente voy a tomar yo posesión de este archivo. Recordemos que este viene a ser el Word, entre comillas, del Google Drive. Sí, es el procesador de texto del Google Drive. Posiblemente a muchos no les parezca adecuado, le pueden ver como algo no agradable visualmente, pero sí tiene muchas cosas, sí tiene muchos aspectos importantes. Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? ¿O qué es lo que podemos hacer? Si alguien se posiciona en la parte superior, puede cambiarle el nombre de la práctica. Sugiero que no lo hagamos, porque al final de cuentas, este es el archivo que estamos trabajando, pero todos pueden modificar el nombre si es que lo desean. Sí, nos vamos a archivo. La primera opción que me dice es compartir, que es la misma opción que tengo yo con el botón azul. Ustedes también pueden hacer esa parte de compartir. Luego, si yo deseo, por ser el anfitrión, puedo irles cambiando la parte del enlace como tal. ¿Sí? Me aparece una opción que me dice nuevo, y yo en nuevo puedo generar un nuevo documento, una plantilla, pero también los otros tipos de archivos que tengo acá. Tengo la opción abrir, hacer una copia, enviar por correo electrónico, y esto es importante. Si estamos viendo la opción descargar, Sí. listo. Yo aquí en descargar puedo descargar para un documento de Word, para un documento tipo Open Document, ¿sí? Formato de texto enriquecido, documentos PDF, TXT, es decir, puedo desarrollar algunos. Puedo generar acceso sin conexión, aunque esta parte es algo compleja,
Porque si yo tengo varias actualizaciones que se han hecho fuera de línea, vamos a ir teniendo algunas situaciones que no deberíamos ver. En historia de versiones, yo puedo irle cambiando las historias de versiones de acuerdo a cierto tipo de aspectos. Sí, puedo darle cambiar nombre, mover. Puedo publicar este documento a nivel de web y puedo ir desarrollando otro tipo de detalles, como imprimir y configurar página. Entonces, en la primera opción, en archivo, vamos a encontrar algunas utilidades que me van a permitir realizar y desarrollar cierto tipo de aspectos importantes. Pero ya en edición del documento, ¿sí? Y desde aquí, desde editar hacia la derecha, es netamente trabajo a nivel de documento, de este documento. Con archivo yo puedo enfocarme a este documento más algo nuevo. Sí, yo tengo deshacer, rehacer, pegar sin formato. Cuando yo vengo trayendo parte de documento de otra plataforma, la quiero pegar acá y le puedo pegar sin formato para que se me adapte el mismo formato que ya se encuentra aquí predefinido. ¿Sí? Seleccionar, buscar, reemplazar. En ver, tengo algunas formas de ir identificándole lo que es ver. Y esto es lo que nos interesa o por lo que nosotros estamos acá. Acá ya en insertar podríamos ir estableciendo cierto tipo de aspectos. De ejemplo, puedo insertar una imagen desde algunas plataformas que se enlazan con el Google Drive. Puedo insertar tablas, que esa parte no la vimos con ustedes, me parece, a nivel del Word. Sí. Puedo insertar dibujos, pero puedo insertar gráficos. ¿Cuántos gráficos me da? ¿Quién me dice? 4. ¿Cuáles son esos gráficos? El de barras, de columnas, línea y circular. ¿Cuáles eran los básicos que vimos en el Word? El de barras y el circular. No precisamente. ¿Cuáles les dije que eran los básicos? Barras, columnas y circular. Te faltó líneas. Sí, los 4 que me presenta aquí el Drive, el Write del Drive, son los 4 que se les hizo referencia en el Word. Hay que ir considerando ciertos aspectos en lo que es trabajo web. Cuando yo tengo trabajo web, debo enfocarme y debo establecer, debo indicar que vamos a ir optimizando, si cabe el término, cierto tipo de recursos. Cuando yo tengo trabajo web, recuerden, el enfoque es optimización. Sí, utilidades, pero también optimización. ¿Cuál es el enfoque de trabajo de escritorio? Sí, el enfoque de trabajo de escritorio es utilidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en escritorio yo puedo elegir hasta un sinnúmero de tipos de letra. Vamos a ver que acá no tenemos mucho chance. Mi plataforma web no me va a dar mucho esta apertura por algo básico. Necesitamos obligatoriamente el desarrollar el trabajo en contenido más que en forma. ¿Sí? Y acá puede venir cierto tipo de situaciones que a ustedes les va a tocar investigar un poco. Inserté en estos momentos un gráfico de... ¿Cuál gráfico inserté? Fue... a ver, permítame... El de barras, ¿sí? Y miren, no me permite modificar. Pero si yo puedo darle un clic en abrir origen y me va a llevar a una tabla diferente, a una hoja de cálculo donde que yo tengo mis datos. Sí. Este viene a ser la diferencia de trabajo entre
esta parte de procesador de texto con con hoja de cálculo a nivel de la web. Y miren, aquí ya hice algo. Le quité el enlace que tenía hacia la hoja de cálculo, y con eso me queda solamente como una imagen. ¿Sí? Esa es una parte importante que ustedes deben ir revisando. Cuando yo voy a insertar algo, por decirles un gráfico, ya, yo digo circular, selecciono, acá tengo la opción, digo abrir origen. Si yo le desvinculo, se me queda así como está. Si yo abro el origen, puedo ir cambiando. Voy a cambiarle acá. Voy a trabajar con esto en español. Me dice team, ¿cierto? Entonces yo digo, no es team, va a ser equipo. Equipo 1, digo equipo 2, equipo 3, equipo 4. ¿Sí? Periodo, o me dice, ¿sí? Ya, y acá en points score, ¿sí? ¿Cómo se encuentra? Le modifiqué todo esto, vengo acá, me dice actualizar, le mando a actualizar y es lo que tengo. Entonces, la forma de insertar es diferente, o la forma de trabajar el gráfico es diferente. ¿Sí? Yo puedo seguir cambiando, digo 30, 40, 20, 50. ¿Sí? Me vengo acá a práctica, nuevamente actualizo. Y es el gráfico. Upa. Cómo se encuentra en estos momentos. ¿Ya? Y así lo haría con cualquier tipo de gráfico. ¿Sí estamos? Chicos. Sí. Ya. Con ustedes sí vimos la parte de marcadores y de enlaces. Sí. Listo. Entonces, yo acá voy a trabajar en algo adicional. Digo, voy a poner estos términos, ¿sí? Marcador 01, voy a escribir algo. Voy a hacer saltos de página, que también tengo la forma de irlos haciendo. Y voy a poner un marcador 2. Y sigo escribiendo. ¿Sí? Entonces, vengo acá. En estos casos voy al inicio. ¿Sí? Yo puedo ponerme en cualquier situación. Digo marcador y ya se queda un marcador aquí grabado. La diferencia con el Word, que el marcador en el Word me puede permitir nombre. Acá no tengo nombre. ¿Sí? Y voy a tener voy a poner algunos general ¿sí? Voy a ir poniendo algunos atributos dentro de esto. Acá para esto tengo que venir a formato y digo estilos de párrafo. En estilo de párrafo yo digo título, aplicar título. Voy a primer título, estilo de párrafo, le pongo como título 1. Sí. Y me vengo a gráficos de pastel, estilo de párrafo, título 2. Entonces, miren,
¿sí? Yo me puedo venir a insertar lo que antes tenía como forma de tabla de contenido. Yo puedo insertarle acá como índice, se lo conoce así. Y miren, tengo el primer título y tengo el gráfico de pastel. Sí, el gráfico de pastel también voy a darle en una parte diferente. Puedo mandar a actualizar el índice y ya me modificó automáticamente el número 1 con el número 2. ¿Sí? Ahora voy escribiendo enlace 01, enlace 02, ¿sí? Y voy a insertar enlaces. ¿Ya? Miren, yo puedo mandarle algún documento que se encuentra, ¿sí? Pero también puedo mandarle los enlaces a títulos y marcadores. Voy a generar a títulos el enlace, perdón, a marcadores, que le digo a marcador 1. Ya, voy a insertar otro enlace que va a verse, ¿sí? Y voy hacia el marcador 2. Entonces le doy un clic sobre enlace y me dice marcador 1 y me vengo al marcador 1. Le doy un clic en enlace 2 y digo marcador 2 y me lleva al marcador 2. ¿Sí? Son cosas que habíamos hecho. Y con ustedes vimos la parte de intercalar páginas. Sí, pero no lo vimos aquí, lo vimos en Word. Claro, a ver. Es que eso mismo estamos haciendo, estamos trabajando. La parte de el Google Drive en relación al Word de una manera un poco más rápida por el hecho del trabajo como tal. ¿Sí? Miren, yo vengo a formato, digo orientación de página y me permite cambiar todo el documento o solamente algo seleccionado a horizontal, pero eso no es lo que quiero. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito ir desarrollando? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Perdón. Formato. Sí, aquí mismo. A ver. Voy a marcar esto que tengo, ¿sí? Digo formato, orientación de página, a horizontal solo el contenido seleccionado. Entonces, aquí está en vertical. Y acá tengo ya una página en horizontal, ¿sí? Y nuevamente regreso a vertical. Entonces, ¿puedo desarrollar también lo que hice en el Word en esta parte? Sí. ¿Ya? ¿Puedo incluir citas? Es algo diferente a lo que tenemos. Tengo solamente la MLA, APA, Chicago, ¿sí? Que es lo que se encuentra. Voy a añadir fuente de cita. Me permite seleccionar algunas opciones. Digo revista. Sí. Digo que esta es de un sitio web. Y me va pidiendo los datos. Ejemplo. Digo Alex Mauricio Valareso. Si quiero pongo mi segundo nombre. Veo si es que es corporación u organización. Si quiero añadir un colaborador puedo hacerlo, es decir, otro autor. Título del artículo. Digo que se va a llamar Práctica del Google Drive. Sí. Título de la revista va a ser Revista Colaborativa. ¿Ya? El volumen digo que es 1. El número digo que es el 2. Sí, todos esos datos tengo yo en la revista, ¿sí?
desde la página 33 a la 41. Si tengo días de publicación, mes, el año si me lo pide, digo que va a ser el 2021. Y temporada de publicación, aquí voy teniendo algunas cosas, ¿sí? Voy a poner ¿sí? Pongo un sitio web y está. Entonces digo añadir fuente. Cuando ya está añadido, le puedo poner cita y ya me aparece esto. Me dice que reemplace número por página. Por lo general yo tengo la página 36, ¿sí? Ya eso ya es nomenclatura como tal. Y me puedo ir al final del documento, porque por lo general al final del documento se inserta la bibliografía y me da este tipo de cosas, ¿sí? Veo que algo pues he puesto mal, está como Google Dirbe. Voy a cambiarle, ¿sí? Guardo nuevamente la fuente. Ya está. Entonces, ¿puedo ir desarrollando algunas cosas que el Word me da? Sí. ¿Puedo ir desarrollando cosas muy similares con el Word? Dependiendo de qué tan similares consideremos las cosas que se desarrollan. Sí. Podemos ir enfocando este tipo de trabajos, o le podríamos llevar a un plano operativo 100%, es decir, a un plano que lo trabajemos y lo elaboremos como ¿cómo sería el caso? Que lo elaboremos en una organización, en una institución de manera real. Sí se lo puede desarrollar, sí se lo puede hacer. Entonces, bajo todo este tipo de argumentos, bajo todo este tipo de casos, aquí tenemos también una nueva opción que nos va a entregar el trabajo, y este trabajo que puede ser mucho más interesante, que es el trabajo colaborativo. No sé si haya alguna inquietud de manera general. Al regresar, ustedes son quienes van a trabajar sobre este mismo documento y van a ir desarrollando algunas cosas. Entonces, al regresar les voy a pedir que alguien comparta pantalla y cosas así. No sé si de manera rápida hay algún tipo de inquietud. Inge, entonces hoy mismo damos la prueba. No, la próxima semana. Y va a ser igualito como usted nos explica, o sea, todito. La prueba va a ser en Word. ¿Y por qué no en esta? ¿Quieren hacer en esta plataforma? No, pero solo digo no. Por si acaso, no sé, pues. No, Inge, no. O sea, Profe, entiendo. La prueba que hace ¿Perdón? gráficos que nos enseñó o de esto de aquí. De todo. Sí, yo les voy a presentar un archivo. A ver, voy a presentarles un archivo. No, va a ser en Word. Voy a presentarles un archivo. Les voy a tener como especificación que la página tal sea horizontal, la otra página sea horizontal. Vamos a manejar cierto tipo de márgenes. Vamos a ir manejando o insertar un par de citas bibliográficas, cosas así. Listo. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces nos vamos a tomar nuestro receso respectivo. Sí, recordemos que esta parte es para levantarnos, para estirar un poco nuestros músculos, para ir a tomar un poco de agua. Estamos ya en viernes, una semana agotadora. Debemos refrescarnos un poco para poder asimilar lo que vamos a hacer como práctica luego. ¿Sí? Inge, ¿le puedo pedir un favor bien grande? Si puedo hacerlo, sí, no habría problema. Inge, lo que pasa es que hoy día nos vacunaron. ¿Ya? Y la verdad sí me ha dado un poquito de reacción. Listo. Estoy un poco mal me duele demasiado el brazo y sí me ha dado un poco de reacción. ¿Será que me puedo retirar, Inge? A ver, ya. Rosa Estela me estás hablando. Sí, Inge. Ya, listo. Sí, no sería problema. Mejor, disculpen por no haberles preguntado.
que esa también debería ser una pregunta de rigor. A mucha gente por lo general le dio reacción y espero que se cuiden y se cuiden bien. Sí, sí, a medida de posibilidades consuman vitamina C. Se sugiere directamente de naranjas, limas, toronjas, limón. Si pueden, consuman algo caliente, comúnmente el caldito de pollo que comúnmente lo hacen. Y si necesitan descanso, deben descansar. No es problema eso. Muchas gracias. Afectado y Sí, está fuerte. Es que casi todos nos vacunamos. Y estamos Yo creo que todas deberían haberse vacunado. Si alguien no se vacunó, para alarle No, las es- orejas. algunas se vacunaron con anticipación y por ejemplo Jennifer, ella por el papá me dijo que se había vacunado ya anteriormente. No, eso Nicole no es igual. problema. Mira, yo lo que digo es el hecho de que deberían vacunarse siempre, porque al final de cuentas viene a ser una protección para nosotros. En ocasiones andamos temerosos y en otras ocasiones, si no me ponen de la marca que yo creo, no, entonces no puedo exigir a nadie, pero creo que estoy en el deber de decirles que debemos cuidarnos y la vacuna por el momento creo que es un arma adicional a lo que ya venimos haciendo. Sí. A ver, pregunta, antes de clausurar esto. ¿Cuántas personas tal vez no están tan bien, si cabe el término, que les causó reacción la parte de la vacuna? Estoy como que ya me va a dar la gripe, me va a dar- La cabeza feo. También me dolía el brazo. Es como que se la casi la tuviera mayoría. Porque miren, aquí podríamos hacer algo. Ya, no tendríamos la segunda parte del trabajo, es decir, el resto de la hora, pero tenemos la obligación de revisar cuando se encuentren un poco mejor. Espero que ya para el día domingo, día lunes, estén un poco mejor. Revisen esta parte y ustedes se encarguen de hacer la práctica. Sí, Sí, yo, bueno, por mi parte sí. sí. Igual por mi parte, Verán, gracias. al final de cuentas, esta parte del Google Drive no va a ser considerado para la prueba, pero en algún momento nos toca. Y si se olvidan, lo siento, nos tocó. Entonces, quedaríamos así, culminaríamos por hoy la clase. Les pido que vayan y descansen. Por favor, no ingieran ningún tipo de bebida alcohólica. No dirán, profe, ¿qué nos cree? Siempre es bueno que recalquemos esto. Sí, y que se cuiden bastante. Espero que no les cause mayor tipo de reacción. Cuídense bastante, cuiden de los suyos. Estamos en un momento, en una etapa difícil, como ha sido todo este proceso de la crisis sanitaria en la que estamos viviendo a nivel mundial. Y lo que siempre se pide, que no exista más pérdidas. Entonces, si desean y si están todos de acuerdo, se culminaría la clase por hoy. Sí, por favor. Listo, chicas. Se Gracias. cuidan y ya saben entonces a quién les corresponde la segunda parte. A ustedes, sí. Abrazos gigantes y por favor se cuidan y se cuidan mucho. Chao. Gracias. Pasen bien. Hasta Muchas luego. gracias.